Hola hermanos, buenas tardes. Supongo que ahora nos pondrán el título, la presentación, para que podáis visualizar. Bueno, tenemos un título. A lo mejor el término, lo más seguro es que suene raro, ¿no? Porque no solemos escuchar este término, pero teológicamente es un término maravilloso. En el griego, cuando nosotros leemos este pasaje, dice tetelestai, tetelestai. ¿Qué significa? Consumado es. Entonces, claro, no es poca cosa lo que quiere decir esta expresión o esta palabra. Bueno, los versículos que hemos leído, unos versículos atrás para introducirnos, dice, por ejemplo, me voy al 19:14, que dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, estamos hablando de Pilato, le dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y es ahí donde inicia el pasaje que hemos estudiado. Hemos de hablar de este Jesús crucificado, este Jesús que no solo fue crucificado, que ya la crucifixión es sinónimo de muerte, murió, fue sepultado para luego resucitar. Estos hechos tienen un carácter histórico, pero también tienen un significado espiritual que tiene que ver con nosotros directamente. Este jueves hablábamos sobre el amor todo lo cree. Y estábamos hablando de, ¿en serio? ¿Hemos de creernos todo? Pero, claro, que ahí hicimos la aclaración. Pero, ¿por qué digo esto? Por el tema de creer. Porque hablamos de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Creer. Hay quienes creen esto y hay quienes no lo creen. Pero evidentemente una cosa o la otra tiene una trascendencia súper importante en nuestras vidas. Nosotros que creemos que esto sucedió, y aún para los que no creen, aunque no crean sucedió, es decir, el hecho que no creas no quiere decir que no sucedió. Tú tomas tu decisión y decides no creer, pero eso sucedió. Entonces, quisiera que, como sucedió, entendamos por qué sucedió, qué estaba pasando allí en todo esto que hemos estudiado, y que de esta manera pueda suceder en nosotros, en la iglesia, lo que debe suceder. Lo que iba a pasar con Jesús pasó, y lo que debe pasar con la iglesia ha de pasar y debe pasar. Bueno, vamos a iniciar con este bosquejo. Tenemos dos acciones en voz pasiva, ¿no? Es decir, Jesús es el que recibe la acción del verbo, crucificado, abandonado, pero aún cuando Él estaba allí, arrestado, prisionero, juzgado, Él tiene una acción que es activa. O sea, en medio de todo esto, Él consumó. Él terminó la obra de una manera perfecta, aún estando en la condición que estaba. Bueno, vamos al primer punto. Jesús fue crucificado, versículos 17 al 24. Dice, versículo 16, así que Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. No sé qué venga a tu mente cuando escuches la palabra crucificado. No sé. A veces, lo hemos escuchado muchas veces, que quizá ya no tengamos el significado real, profundo de lo que esto significa. O quizá no lo hayas escuchado lo suficiente y realmente no tengas mucha idea de qué significa. Pero sabemos, se ha escrito mucho sobre esto, que la muerte por crucifixión era la más cruel y vergonzosa de todas las muertes. Una muerte cruel, una muerte vergonzosa, una muerte lenta,
y una muerte dolorosa. Es decir, no solamente era matar, pero con mucho sufrimiento, con mucho dolor y de manera lenta. Para esto fue entregado Jesús, para ser crucificado. Este método se reservaba para los peores criminales, sobre todo aquellos que eran culpables de sedición. Así que la cruz, no sé en este tiempo, pero en ese tiempo era sinónimo de rechazo, lo que tenemos ahí, sinónimo de vergüenza, sinónimo de sufrimiento. Como ya he dicho, era una garantía de una muerte lenta y dolorosa. Quiero hablar del rechazo que sufrió Jesús. Por ejemplo, cuando en medio de todo esto se propone Barrabás o Jesús, ¿a quién quisieron? A Barrabás. Cuando tuvieron que elegir como rey entre César y Jesús, ¿a quién eligieron? ¿Qué decían? César es nuestro rey, a César tenemos por rey. Ya Juan, al principio de este evangelio, en 1:12 decía que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron. Así que el rechazo de Jesús no comenzó aquí, comenzó mucho tiempo atrás. Jesús fue rechazado, pero también Jesús pasó vergüenza. Versículos 17 al 20 y luego 23 y 24. Si recordamos los versículos que hemos leído no solo ahora, sino anteriormente, vamos a recordar que Jesús ya había pasado humillación, Jesús ya había empezado a sufrir, pero tristemente y lamentablemente esto no había terminado. Él aún debía, y lo digo entre comillas porque eso de debía lo podríamos debatir, debía cargar con nuestra vergüenza, es decir, debía cargar con su cruz, pero también lo de su cruz lo pongo entre comillas, porque ¿era su cruz o de quién era esa cruz? Era nuestra. Versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Vergüenza. El pasaje, el texto nos dice que además fue crucificado en medio de dos ladrones. Esto también era sinónimo de vergüenza. ¿Entre quiénes estaba Jesús? ¿Entre quién se contaba Jesús? De hecho, Isaías 53:12, este gran capítulo de Isaías mesiánico, dice que fue contado con los pecadores. ¿Dónde está Jesús? Con los pecadores. Crucificado, clavado a una cruz, pasando humillación y pasando vergüenza, además del rechazo y del sufrimiento. Pero también el pasaje nos deja ver que todo mundo debía ver esto, porque era un castigo especializado para la insurrección. Entonces los romanos se encargaban de que todo mundo se enterara. Algún comentarista dice que este lugar de la calavera seguramente estaba a las afueras de Jerusalén, junto a un camino principal, donde mucha gente que venía a Jerusalén tenía que pasar y tenía que mirar. Además, recordemos que eran tiempos de Pascua. ¿Qué significaba que era tiempo de Pascua? Que había mucha gente. Había mucha gente le vio en esa condición. Y además, recordemos el letrero, ¿en cuántos idiomas estaba? En 3. El idioma oficial, el idioma común y el idioma local. Latín, griego y hebreo. Así que, ¿quién se enteraba? Todo el mundo, junto al camino, con los idiomas conocidos, es decir, todo el mundo se enteraba. De hecho, recordemos, hace poco Andrea hablaba del camino de Emaús, recordemos las palabras que le decían estos dos caminantes a Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo lo sabía.
¿Eres tú el único forastero? O sea, ¿qué te ha pasado? Que no te has enterado, todo el mundo se ha enterado. Así que esta vergüenza que el Señor tuvo que pasar, esta humillación, fue generalizada, fue expuesto, fue exhibido. Su dolor, su sufrimiento. Pero pensemos en el debía. ¿Qué lo llevó a que Él debía pasar esto? Podríamos reducirlo, podríamos hablar mucho de esto, o podríamos reducirlo a una palabra con 4 letras: amor. Por amor es que Él debía estar pasando estas cosas. Bueno, versículo 18, sufrimiento. Bueno, ¿pensáis que el sufrimiento de Jesús comenzó cuando el primer clavo atravesó su piel? Ahí comenzó su sufrimiento, cuando el primer clavo traspasó su cuerpo. Sabemos, entendemos que Jesús ya sufría desde tiempo antes. Podemos pensar en aquella escena en el huerto del Getsemaní, cuando sudando como grandes gotas de sangre, ¿qué decía Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba sufriendo. Ahora, podemos liarnos hasta donde queramos. ¿Cuándo empezó el sufrimiento de Jesús? Podríamos decir, no lo sabemos, porque podríamos hablar de Jesús encarnado, cuándo empezó su sufrimiento, y podemos hablar de Jesús como Dios, cuándo empezó su sufrimiento. Pero en este Jesús encarnado, podemos pensar que Jesús ya sufría cuando en aquella mesa con sus discípulos les dijo: uno de vosotros me va a entregar. ¿Creéis que Jesús estaba sufriendo en ese momento? Claro, de los suyos, de los allegados. Uno de vosotros me va a entregar. ¿O qué? ¿O sufriría Jesús cuando Pedro, interrogado por aquellas personas, le dice: no le conozco? ¿Sufriría Jesús? ¿O sufriría Jesús cuando Judas se presenta con aquella turba y le besa? Jesús ya estaba sufriendo. Jesús sufría cuando estaba adelante de aquel sumo sacerdote que solo buscaba la manera para matarle. ¿Y por qué? Puedo mencionar muchas cosas, pero ¿por qué menciona el sumo sacerdote? Porque la función del sumo sacerdote nada tenía que ver con esto, sino con todo lo contrario, un mediador entre Dios y los hombres. Y lo que estaba haciendo este sumo sacerdote era un obstáculo, era romper el puente entre Dios y los hombres. Así que Jesús estaba sufriendo. De hecho, la otra vez vi un pequeño vídeo del sufrimiento de Jesús y os voy a leer tal cual lo escuché. La muerte dolorosa y lenta, la muerte de cruz. Dice así: esto es lo que sucede cuando una persona es crucificada. El estrés en la musculatura del pecho del crucificado habría bloqueado sus pulmones en la posición de inhalación. Así que para respirar tenía que apoyarse en las muñecas y en los pies ya clavados. Apoyarse e ir hacia arriba para soltar el aire, bajar para tomar aire, subir y bajar, rascándose la espalda en carne viva con la madera de la cruz, e ir repitiendo esto para poder respirar varias veces hasta quedar exhausto. O sea, morir una muerte lenta y agonizante por asfixia. Sabemos que los soldados eran asesinos profesionales. Cuando el soldado romano clamó la lanza en las costillas de Jesús, salió agua y sangre. Dice, esta es la descripción de un derrame pericárdico que comprueba la muerte de Jesús por asfixia. Fijaros, el estar clavado y la necesidad de respirar le obligaba a apoyarse en pies y manos. ¿Y eso qué significaba? Dolor, porque estaba clavado y tenía que hacer un esfuerzo ahí.
Y además, el subir y bajar tenía un madero con la espalda destrozada. ¿Y qué significaba eso? Tenemos ahí una palabra que se queda corta: sufrimiento. Hice una pequeña investigación, no es exacta, pero se dice que un adulto respira entre 12 y 20 veces por minuto, ¿es correcto? Más o menos, dependerá del adulto, dependerá del peso, dependerá de muchos factores. Pero sabemos por las Escrituras que Jesús estuvo 3 horas en aquella cruz. Entonces, entre 12 y 20 puse 15 veces por 180 minutos, 2.700 respiraciones. Es un dato, no quiero ser exacto. Fueron 3.000, fueron 2.000, no lo sé. Pero 2.700 veces que Jesús respiró, eran 2.700 veces un dolor insufrible. Porque Él debía estar allí. Sin considerar, esto estamos hablando de sufrimiento físico. Podríamos sumar el sufrimiento emocional, el sufrimiento previo. Así que si alguien sabe de sufrimiento, ese es Jesús. Hermanos, con este panorama en mente, yo pregunto, ¿te duele ser rechazado? Creo que en general sí, ¿no? No sé. En general, cuando somos rechazados nos sentimos mal. Alguien nos mira mal, alguien nos da la espalda. Nos sentimos mal, en general nos cuesta ser rechazado. Hablando de vergüenza, pregunto, ¿nos da vergüenza hablar de Cristo? Por ejemplo, ¿te da pena cantarle a Jesús? Me avergüenza. Fijaros, estoy haciendo estas preguntas por rechazo, vergüenza, sufrimiento. Jesús fue rechazado, pasó una vergüenza que tú y yo no hemos pasado en nuestra vida, y sufrió lo mismo, lo que tú y yo no hemos pasado ni pasaremos en nuestra vida. Y alguien puede decir, yo he sufrido mucho, sí, pero Jesús sufrió más que tú, más que yo, y además Él sufrió siendo inocente. O sea, no podemos compararnos con Él. Hermanos, ¿qué es lo que sufrimos por el Evangelio? Yo aquí lancé una pregunta muy dirigida a mí. ¿Nuestro sufrimiento es una alergia? Muchos de vosotros sabéis que todos estos días he estado sufriendo una alergia, pero ¿ese es mi sufrimiento? ¿Sabéis lo que quiero decir? A veces nos quejamos, a veces decimos, ¡ay, es que esto, es que aquello! Pero pensar en el sufrimiento, en el rechazo, en la vergüenza que Jesús ha pasado siendo inocente, y sobre todo lo ha pasado por nosotros. Pensemos en el siguiente punto, que es abandonado. Quiero remontar un poco hacia atrás, Juan 6, 1, 2, que dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Este es el pasaje cuando Jesús alimenta a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. No sabemos cuánta gente había, 7,000, 8,000, 10,000, no lo sabemos, pero había multitudes. Pero ¿qué vemos en el relato de la cruz? ¿Dónde estaban las multitudes que le seguían? Cuando hubo sanidad y comida, ¿cuántos había? Cuando Jesús estaba en una cruz, el relato dice que estaban María su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Y sabemos que también Juan. Más de 5,000 personas, menos de 10 personas. Jesús fue abandonado. Como ya he dicho, lo abandonaron las multitudes en el mismo capítulo 6, cuando Jesús lanzaba un sermón que les costó trabajo asimilar. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
Ante todo esto, muchos de los seguidores dijeron, dura palabra es esta, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús, ¿sabéis qué les dice? Estoy leyendo Juan 6, 58 al 61. Jesús les dice, ¿esto os ofende? Dura cosa es esta palabra. Y Jesús les dice, ¿esto os ofende? Y dice, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Al final, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, estaba pensando mucho acerca de esto y mayormente me toca ponerme aquí y predicar. Pero considerad que en cierta manera soy el mensajero. El mensaje no es mío. El mensaje no es mío. Yo no me pongo aquí para acusar a nadie. Simplemente soy un siervo inútil que intenta compartir la palabra de Dios. Y la intento compartir fielmente. No quiero ofender a nadie. Si la palabra te dice algo, es el Señor que está hablando a tu vida. No soy yo. A Jesús lo abandonaron sus hermanos. Juan 7 dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Lo abandonaron sus discípulos. Conocemos el relato del huerto cuando llegan a apresarlo. ¿Qué hicieron sus discípulos? Lo que dice ahí, lo abandonaron. Dice versículo 56, Mateo 26, 56, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Fijaros hasta dónde se sintió abandonado Jesús, que en Mateo 27, 46 dice, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Jesús se sintió abandonado aún por su Padre. Pero sabemos que no fue así. Él sintió esto, pero no fue abandonado. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios no abandonó a Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero claro, era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento, era tanto el rechazo, que Jesús hombre, llegó a sentir esto. Llegó a sentir, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué todo esto lo estoy pasando? Pero Jesús no fue abandonado por el Padre. Y viene la parte que nos confronta. ¿Y nosotros hemos abandonado a Jesús? Yo creo que no hay que resistirnos mucho, no hay que dar muchas vueltas. Yo creo que muchas veces hemos abandonado a Jesús. Yo lo he abandonado. Pero ¿sabéis qué es maravilloso? Que Él nunca nos ha abandonado, ni nunca nos abandonará. Así como Pedro se arrepintió y volvió a Jesús, incluso sus hermanos sabemos que creyeron en Él, no sé si todos.
También sus discípulos volvieron a Jesús, que si nosotros hemos abandonado a Jesús, que podamos hacer ¿qué? Volver, porque Él desea que volvemos, porque Él está esperándonos. Señor, gracias, gracias porque aún mereciéndolo, no nos has abandonado. Viene la parte activa. Jesús consumó. Dice la Escritura, versículos 28 al 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando hubo tomado el vinagre, Jesús estaba cumpliendo muchas escrituras, muchas profecías. Dice el Salmo 69, 19 y 21, no sé si lo tengo bien, bueno, ahí está el 21, dice desde el 19: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Fijaos lo de quebrantado mi corazón, cómo murió Jesús. Y estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69. Os lanzo una pregunta, piénsala bien. Si hubieses estado allí, ¿le habrías dado de beber a Jesús? ¿Estás allí? ¿Le habrías dado de beber a Jesús? Me interesó mucho algo que leí, porque un comentario decía lo siguiente: tú y yo podemos dar a Jesús de beber. ¿Cómo? Fijaros lo que dice Mateo 25, 34 en adelante. Una pequeña paráfrasis, un resumen: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Jesús respondió, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que si te sientes identificado y decir: hubiese querido estar allí para dar de comer a Jesús, para dar de beber a Jesús, lo puedes hacer. No nos escondamos en decir: es que si hubiera estado, pero como no estuve, claro, pero estás hoy, estamos hoy, y aún hoy podemos hacerlo bendiciendo a estos mis hermanos más pequeños. Siguiente punto, versículo 30, nada por hacer. He mencionado el término de consumado es, tetelestai, que significa todo está terminado, nada queda por hacer. Y con esto en mente, de nada queda por hacer, os comparto una historia que leí sobre un evangelista llamado Alejandro Gutten, si es que así se pronuncia, a quien una vez se le acercó un joven que le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le contesta: es demasiado tarde. Le respondió el evangelista y siguió haciendo lo que estaba haciendo. El joven se alarmó. ¿Quieres decir que es demasiado tarde para que yo sea salvo? Le preguntó: ¿no hay nada que yo pueda hacer? Y él le volvió a responder: demasiado tarde. Dijo el evangelista: ¿por qué? Porque todo ya ha sido hecho. Si acaso, lo único que puedes hacer es creer. Consumado es. Jesús no dejó nada por hacer. Nada. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Solo hay una pequeña parte que el Señor deja allí. ¿Crees o no crees? Y no te va a obligar ni a una
ni a otra. No te voy a obligar a no creer, ni te voy a obligar a creer. Te dice, aquí está, consumado, tu salvación, tu redención, tu rescate, aquí está. Y es de nosotros tomarlo o rechazarlo. Que Jesús sabe de rechazo, lo hemos visto, fue rechazado. En este sentido del hacer, ¿qué puedo hacer? Quisiera hacer una mención sobre que la salvación es por fe y no por obras, lo sabemos, pero para que no nos confundamos, nuestras mejores obras delante de Dios, ¿cómo son? Como trapos de inmundicia. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, vamos a casa y cogemos lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestras obras. Recuerdas, yo una vez hice esto, yo una vez ayudé allí, yo una vez me sacrifiqué, no sé. Todo eso que tú puedas juntar y traérselo a Jesús y le dices, aquí están mis obras, ¿puedo ser aprobado? Dice la Escritura que eso delante del Dios Santo es como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Fijaros lo que dice Romanos 4:4-5. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si tú quieres ir por las obras, en lugar de que se te deba, ¿qué va a pasar? Tu deuda va a ser mayor. Es decir, tu deuda no es cancelada. Mas al que no obra, aquí está, esto es muy importante, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que obra y el que no obra. ¿Quieres ser de los que obran y quedar endeudado? ¿O quieres ser del que no obra, sino que cree y ser justificado por aquel que justifica al impío, y que esa fe te sea contada por justicia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre, fijaros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La justificación no es por obras, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios, sino por la fe de Jesucristo. Interesante, no nos vamos a detener mucho aquí, pero no es la fe en Jesucristo, ¿sí? Pero aquí está hablando de la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me encanta cuando, la palabra suele ser así, según algún tema deja allí, porque no es un énfasis primario de Jesús, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a temas centrales, es muy claro. Dice que mediante las obras nadie será justificado. ¿Qué parte de esto no nos pudiera quedar claro? Bueno, es que a lo mejor esta obra, a lo mejor aquella, a lo mejor una excepción. Dice, nadie, por obras, nadie, sino mediante la fe en aquel que justifica al impío, mediante la fe en Jesucristo. Jesús, esto es por nada más por hacer, queda creer. Y como vemos esa pregunta en la Escritura, ¿crees esto? Y deja ahí la pregunta. Jesús murió. Hace rato, al principio, hablaba de hechos históricos. Seguramente habéis escuchado en alguna ocasión que hay gente, ha habido pensamientos, filosofías, que sostenían y sostienen en algunos casos que Jesús no murió, que Jesús se desmayó en la cruz y luego en la tumba se recuperó. Y es una mentira que se ha sostenido diciendo no, se desmayó, el dolor, etcétera, pero él no murió. Pero es esencial de nuestra fe y de lo que dice la Escritura que Jesús murió.
Y claro, alguien diría, pero si tú no estuviste allí, tú no eres médico, ¿quién determina si murió o no murió? Quiero compartiros rápidamente algunos argumentos en este sentido. ¿Qué podemos decir? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, para empezar, hay varios testigos que, claro, son fuentes internas, fuentes de la misma Biblia. Pero la Biblia nos habla en Marcos 15, 44 y 45 que un centurión confirmó a Pilato la muerte de Jesús. Cuando fueron a pedir el cuerpo, le dice, ¿ya murió? Le pareció muy pronto. Y le pregunta al centurión, ¿esto es cierto? Y el centurión dice, sí, ha muerto. Todos los escritores de los evangelios mencionan que Jesús murió. Incluso los ángeles, cuando aquellas mujeres van a la tumba, dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Y si ha resucitado, ¿qué había pasado antes? Había muerto. Entonces el centurión, los evangelios, los ángeles, incluso las huestes celestiales que adoran en el cielo, que dicen el cordero que fue inmolado, el cordero que tuvo que morir. Pedro, Juan, Pablo en sus cartas hablan de la muerte de Cristo. Pero quizá podráis pensar, bueno, ¿y algo más práctico? También hemos de pensar que Jesús no pasó de la cruz a la tumba en 2 o en 5 ni en 10 minutos. Hubo un proceso. Cuando Jesús de Arimatea pidió el cuerpo, pensar un poco, aunque no somos expertos en cómo lo hacían ellos, pensar que el cuerpo tuvo que ser recogido de aquella cruz, tuvo que ser bajado, tuvieron que quitar los clavos, tuvieron que trasladarlo hasta la tumba. Tuvieron que tratar el cuerpo como solían tratarlo ellos. Tuvieron que envolver el cuerpo y luego colocarlo en la tumba. No sé, tenemos aquí personal de sanidad, más o menos un cuerpo, ¿cuánto tarda en sentirse frío, rígido? Además, como para rematar el tema sin ahondar mucho, ya he mencionado y sabemos que los soldados eran asesinos profesionales y que además su propia vida dependía de ello. Es decir, si alguien se escapaba, si no hacían bien su trabajo, pues su propia vida corría peligro. Entonces, podemos tener seguro que ellos se aseguraban de hacer bien su trabajo. Además, el propio método de crucifixión ya era garantía de muerte, es decir, podría ser antes en la golpiza o podría ser después, pero la muerte estaba garantizada. Pero fijaros lo que dice versículos 33 y 34 de este mismo capítulo 19. Mas cuando los soldados, está hablando de los soldados, llegaron a Jesús, ¿qué dice la escritura? Versículo 33, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Un soldado que su trabajo era mirar que estuviera muerto, dijo que estaba muerto y por eso no le quebraron las piernas. Pero clavó su lanza en el costado y salió sangre y agua. Muestra de lo que había pasado, de que su corazón había reventado. Jesús había muerto. Hermanos, necesitamos creer para que esa redención que Jesús consiguió quede completada en nosotros. Necesitas creer para que esa redención quede completada en ti. Jesús completó, Jesús consumó. No hay nada más que hacer, no había nada más que hacer. Solo queda la parte que te toca a ti. Y Jesús no la va a hacer por ti. Yo no la puedo hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por mis hijos. Tú no lo puedes hacer por tu padre. Tú no lo puedes hacer por tu madre. Tú no lo puedes hacer por tus hijos. Tú no lo puedes hacer. ¿Quién lo debe hacer? La persona. Tú, si no has creído, solo tú
puedes hacerlo. Vamos a concluir. Una pregunta, no sé si complicada, confrontante. ¿Ya fuiste crucificado? Cuando conocemos a una persona en la iglesia, en el contexto eclesial, a veces una de las preguntas que surge, a ver según qué tema, una de las preguntas que puede surgir es: ¿y ya eres bautizado? Es una pregunta quizá normal, pero no recuerdo que se haga esta pregunta. ¿Ya fuiste crucificado? Gálatas 2:20, fijaros lo que dice Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ¿qué? Sino que Cristo vive en mí. Entonces, en este sentido, ya has sido crucificado. Filipenses 2:5-7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, esto de crucificarse a sí mismo, me refiero al morir al yo, que el morir al yo es un tema muy tratado muchas veces en las Escrituras. El morir al yo expresa la verdadera esencia de la vida cristiana. Tiene que ver con tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Es decir, yo sé que a lo mejor la pregunta nos puede tomar descolocados, pero tiene que ver con morir al yo, y el morir al yo es muy bíblico. A lo mejor no es algo que nos guste mucho, pero está en la Biblia. Jesús dejó claro que si alguien iba a seguirlo, debía negarse a sí mismo. Y también dejó muy claro que si no lo hacían así, no puede ser mi discípulo. Y dice Jesús con amor, no puede ser mi discípulo. El morir al yo significa renunciar a nuestra vida en todos los sentidos. Renunciar a nuestra propia vida, a nuestro yo. En este contexto, permíteme la expresión, que debemos morir para volver a nacer. Sabemos que hemos de creer para volver a nacer, pero al creer morimos a nuestro yo. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Fijaros, sobre este tema de nacer, Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo, no puede, otra vez, no puede. Fijaros esa palabra incómoda, no puede ser mi discípulo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús estaba con Nicodemo y se lo dice Jesús. Jesús, como dice el texto de Filipenses, se despojó a sí mismo. Nosotros necesitamos despojarnos de muchas cosas. No sé si estáis de acuerdo o no. Y no es un pensamiento mío, es un pensamiento que veo en las Escrituras. Que Jesús se despojó y que nosotros necesitamos despojarnos de muchas cosas. Necesitamos despojarnos de un estilo de vida mundano. Necesitamos despojarnos de vicios. Necesitamos despojarnos de lo carnal, de las pasiones y los deseos deshonestos. No sé si estás de acuerdo, pero es lo que yo entiendo en las Escrituras. Tiene que ver con ya no vivir y reinar yo. Tiene que ver con que Cristo viva y reine en mí. Quédate con esto, que Cristo viva y reine en ti. Viva y reine. No viva, porque dice, sí, yo creo en Jesús y aquí lo tengo en mi corazón. En un rinconcito, pero está en mi corazón. Pero fijaros, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Jesús debe reinar en nosotros. Punto número 2. Las Escrituras se cumplen. Hay un estudio que revela que existen 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente en Jesucristo. 332 profecías distintas en el Antiguo Testamento que todas se cumplieron en Jesucristo. Se dice que la probabilidad de que eso sucediera en un solo hombre era práctica. No es decir, no es una en 1.000.000, es una en 1.000.000.000. Pero todas se cumplieron en Jesucristo. La Escritura se cumple. En la reunión vía Meet del pasado miércoles, hacía una pregunta. ¿Cuál parte de la Escritura crees que se está cumpliendo? Los que estuvisteis quizá lo recordáis. En Jesús vemos que se cumplieron muchas cosas. Hoy, ¿qué creemos que se está cumpliendo en nuestros tiempos? ¿Qué parte de la Escritura se estará cumpliendo? En el miércoles estuvimos en la misma línea de pensamiento. Y yo cité 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Estos versículos están en el contexto de cuando Pablo instruía a Timoteo sobre que predicara la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas y que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué debía hacer esto? ¿Por qué Timoteo lo había de hacer en aquel tiempo y por qué nosotros lo hemos de hacer hoy? Y quizá, y digo quizá, estemos viviendo este tiempo que se profetizó. Dice versículo 3 de 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrán tiempos. Lo que se cumplió y lo que se está cumpliendo es importante, pero también quiero que pensemos en lo que se cumplirá. Dice, no he anotado, pero creo que es Apocalipsis 22 o 20. Dice versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pero ya vimos el tema de las obras. Aquí la obra, si acaso, que tienes que hacer es creer. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, la palabra se cumple. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Esto que he leído está por cumplirse. Yo creo que más vale que estemos preparados. De verdad, no intento asustar a nadie. No es mi intención asustar a nadie. Sin embargo, considero que es saludable que reflexionemos en esto. No tengamos por tardanza la paciencia de nuestro Dios, porque en su tiempo, en el tiempo perfecto, se cumplirá. No nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Qué nos toca a nosotros? Velar y orar. Estar preparados para cuando esto sea. No sabemos cuándo sea, pero que nuestra confianza y nuestra esperanza no es en saber cuándo va a ser, sino que estemos preparados. ¿Y cómo podemos estar preparados? Hace rato leíamos, justificados pues
por la fe. Necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón, reinando en nuestro corazón, y de esa forma estaremos preparados. Si es hoy, si es mañana, si es un año, si es en 10 años, si no nos toca verlo en vida, estaremos preparados. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta semana en el devocional de la aplicación en el móvil, leíamos en el segundo libro de Reyes 21 que Isaías le decía al rey Ezequías: ordena tu casa. Esa expresión me puede. Y os dejo, en cuanto a las profecías por cumplirse, Apocalipsis 22:20, dice el Señor: ciertamente vengo en breve. ¿Se cumplirá esto? Sí. Él viene en breve. ¿Cuándo? No lo sé. Pero Él viene. Él volverá. Él vive. Creámoslo y estemos preparados. Finalmente termino con el último punto: sufrimiento. Pensando en este tema de que Jesús sufrió y a veces el sufrimiento que nosotros tenemos. Os leo Hebreos 12, 3 al 8, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción, es decir, hostilidad, oposición de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesús. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Hemos resistido hasta la sangre? Combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Si te ama, te disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Jesús pudo decir: consumado es. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción. En medio de nuestro sufrimiento, en medio de la persecución, pensemos en aquel que sufrió. Hemos hablado del sufrimiento de Jesús, su rechazo, su vergüenza, su humillación, su muerte. Considerad al que sufrió tal contradicción, al que tuvo que derramar sangre para vencer el pecado, para libertarte a mí, y poder decir en aquella cruz: consumado es, terminado, no hay nada más que hacer. Que nosotros, con la ayuda del Señor, con Jesús reinando en nuestras vidas, podamos decir, como hemos visto en Apocalipsis, que todos seremos presentados delante del gran juez, y con mucha humildad, no por nuestros méritos, pero sí que podamos decir: misión cumplida. Con mucho respeto, que también pueda haber algo de consumado es. Hemos hecho lo que el Señor quería que hiciésemos, porque somos su iglesia, porque somos sus hijos, porque tenemos su palabra, porque tenemos su Santo Espíritu y porque tenemos la comisión. Otra vez queda obedecer o desobedecer. Tú decides. Que el Señor los bendiga.